Hola, muy buenas. Yo soy Daniel Salinas, matrícula 0704062 y vengo en representación del parte del equipo 3 de la materia de modelación matemática avanzada, única y exclusivamente para explicar un poco de una MATLAB app que diseñamos como apoyo a la investigación que realizamos para nuestra entrega de reto final. Bueno, la solución de la situación problema. Entonces, comparto pantalla. De este lado, bueno, como contexto, pues para la solución del problema se tenía los datos del acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, GPS y demás señales que provenían del celular, bueno, un dispositivo móvil de uno de los integrantes del equipo y el desarrollo y pues ahora sí que un punto de la solución del problema era utilizar estos, bueno, obtener estos datos y pues ahora sí que procesarlos, analizarlos y filtrarlos haciendo uso de las técnicas de la transformada discreta de Fourier. Y pues bueno, esta fue nuestra implementación en forma de MATLAB app, también se hizo en forma de script de MATLAB por separado, pero bueno, el punto es que lo que tenemos aquí es que una vez, o sea, lo que tenemos en la izquierda, de la parte, o sea, arriba a la izquierda, son nuestros datos en el dominio del tiempo. Estos son en los tres ejes de rotación, roll, pitch, yaw. Pues ahora sí que en el intervalo que grabamos de tiempo están sus datos, ¿no? En este caso, o sea, aquí está cómo evolucionó. Ahora sí que el movimiento que se hizo manualmente con respecto al tiempo, ¿no? Y acá abajo tenemos la representación de esos mismos datos, pero en el dominio de la frecuencia. Que para hacer esto, y pues ahora sí que usamos la transformada rápida de Fourier, pues sí, para representar los datos en el dominio de la frecuencia. Y pues ahora sí que dentro de nuestro proceso de filtrado, pues lo que se hizo fue en este caso aplicar un tipo de filtro que se llama bandpass, que es las frecuencias que están en medio. Bueno, sí, tenemos puesto para hacer bandpass y bandstop. Básicamente es que en en un ancho de banda específico que se puede cambiar aquí con los campos de texto editables, pues es filtrar ciertas frecuencias que nosotros creemos que pueden ser el ruido y o analizar también esos ruidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues supongamos que yo tengo el caso del acelerómetro, ¿no? Entonces, yo viendo aquí en la presentación de frecuencia de los dos de mi acelerómetro, yo puedo observar que aquí hay unos picos, ¿no? En estas bandas, además de estas bandas del lado de la izquierda, ¿no? Entonces, yo puedo ver que está más o menos ahí, pues entre 7 y 10 hercios. Entonces, yo, por ejemplo, puedo escoger aquí eh, agarrar y cambiar. En este caso, vamos a ponerle con los sliders para hacerle fine tuning. Vamos a poner aquí la frecuencia del filtro y vamos a poner, por ejemplo, de 6 a 11 hercios que se aplique en este caso nuestro filtro. Aquí se puede ver que del lado derecho el filtro puso en cero esas frecuencias, ¿no? Y podemos ver de cuando se hace la transformada inversa de Fourier de regreso al dominio del tiempo de estos datos filtrados en la frecuencia, pues esta es la representación que tienen y cómo se diferencia de los datos que se tenían anteriormente, ¿no? Entonces, estos son los datos originales y aquí están los datos ya filtrados. Podemos verlo apagando el filtro, como estos eran los datos que tenían originalmente y nosotros al filtrarlo estamos eliminando estas frecuencias, ¿no? Y también podemos utilizar, pues podemos negar el filtro y dejar pasar solo esas frecuencias para analizar la forma de ese ruido de manera más selectiva. Por ejemplo, si yo tengo aquí, pongamos que yo quiero analizar justo esa componente más pronunciada que tiene en este caso el filtro, pues yo puedo ajustarlo y analizar, por ejemplo, cómo afecta los diferentes grados de libertad conforme al tiempo, esta frecuencia en específico, ¿no? Adicionalmente, cabe destacar que además de esto, pues digo, pues quisimos experimentar un poco cómo era la diferencia entre usar filtros de tiempo contra filtros de frecuencia. Porque en este caso lo único que estamos haciendo es agarrar estos filtros, bueno, agarrar estas frecuencias y mandarlas a cero, ¿no? Hay dos tipos de otras implementaciones que vimos que se pueden usar. Uno era hacer un filtro low pass, que era únicamente, por ejemplo, digamos que en este mismo ejemplo que yo tengo del 6 para adelante, todas las demás frecuencias más altas, mandarlas a cero. Y el problema de eso es que sí sirve para filtrar mucho el ruido, pero además un problema que causa es que
reduce la amplitud en la frecuencia de esa señal. Entonces, bueno, no reduce la amplitud, pero cuando volvamos a pasar los datos con la transformada inversa de Fourier al dominio del tiempo, se pierde la escala de los datos. Entonces, creo que más fácil si lo vemos con un ejemplo. Si yo mando aquí el filtro a 50 y lo dejo en 6 como está, lo que esto nos está diciendo es que está poniendo el filtro así, de 5 y para adelante todos los demás datos en frecuencia, que de hecho la frecuencia máxima es 50 porque se amplió en 50, podemos ver que la curva es, sí, o sea que, pues ahora sí que es mucho más suave la representación de los datos, pero el valor de los datos bajó. En este caso, por ejemplo, aquí en los datos del giroscopio, yo puedo ver que ahora sí que el valor máximo en el dominio del tiempo era 6. O sea, aquí está pues aproximando esta cresta, ¿no? De este lado. Y aquí el valor máximo está alrededor de 4, ¿no? Entonces, sí disminuye mucho el ruido mandar o sea, disminuir o eliminar las frecuencias altas, pero bueno, vimos experimentalmente que se perdía un poco de información adicional, ¿no? Entonces, por eso decidimos mejor ser un poco más selectivos con nuestro filtrado y agarrar frecuencias arbitrarias o rangos de frecuencias arbitrarias que creemos que nos podían servir para hacer un mejor filtrado, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, los números que estaban utilizando era pues aproximadamente entre 3 y 15 hercios y esto conservaba la mayor fidelidad, pues ahora sí que entre los dos datos, con un poquito sus características específicas de movimiento, pero pues manteniendo las características de magnitud y demás, ¿no? Y además, adicionalmente, se experimentó con usar adicionalmente el filtro de frecuencia utilizar un filtro en respecto al tiempo, no únicamente nada más para comparar cómo se desempeñaba nuestro filtro o cómo se veía la diferencia de datos, ¿no? Entonces, este factor, este slider aquí, pues únicamente es un escalador de un filtro de promedios móviles que va alrededor de nuestra frecuencia, ¿no? Entonces, si yo incremento ligeramente este filtro, podemos ver cómo se suavizan las señales, pero pues digo, esto aparte o sea, sí lo suaviza, sí, pero también pierde pues parte de sus movimientos característicos, ¿no? O sea, si yo veo de este lado de la gráfica, por ejemplo, que aquí hubo, o sea, vino en este caso, la componente en X de la aceleración lineal, un poquito de jittering aquí que se mantuvo y luego se regresó, pues chance y por el hecho de filtrar, hacer el promedios móviles, por ejemplo, si yo le incremento un poquito más, aquí solo va a ser una onda senoidal que va a apenas tocar ese rango, pero aquí se mantuvo más tiempo en esa orden de magnitud, ¿no? Entonces, pues también creímos que era un poco, chance un filtro muy agresivo que podía llegar a perjudicar un poco pues ahora sí que la fidelidad de los datos, ¿no? Entonces, nuestra implementación final, pues fue dejar un poquito, o sea, nuestros datos filtrados en frecuencia y un factor muy, muy, muy pequeño de 0.005 de filtrado en tiempo. Entonces, creemos que esta en pantalla pues fuera la mejor representación de filtrado que podíamos haber hecho, tomando en cuenta que nuestro filtro principal es el filtro de frecuencia. Y pues ahora sí que esta sería nuestra implementación. Esta MATLAB es exportable y está disponible y escogimos específicamente los datos del giroscopio y el acelerómetro y filtrarlos, o sea, bueno, y usarlos para filtrar, pues ya que son pues, los filtros principales, que en este caso si nosotros quisiéramos conectarlo con un robot arbitrario, o si quisiéramos, o si tuviéramos estos datos de un robot arbitrario, pues los que tocaría utilizar, ¿no? Porque pues ahora sí que las unidades de masa inercial pues trabajan en esto, ¿no? En aceleraciones tanto lineales como angulares. Entonces, por eso nos enfocamos a esto y creemos que, pues digo, hacer este tipo de filtrados no tan agresivos, pues pueden ayudar mucho a algoritmos, por ejemplo, estimación de posición o simplemente control remoto o cosas del estilo. Entonces, pues eso fue de ahí en nuestra selección de filtrados. Y bueno, eso sería todo por parte de esta pequeña explicación, además de cómo, bueno, para qué funciona el código de nuestro equipo. Y hasta luego. Muchas gracias.